Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, que va a ser el centro de la prédica de hoy, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Discernimiento de espíritus. El que puede discernir los espíritus, lo que hay. El que puede discernir esa corriente que hay a veces de espíritus. Poder discernir si algo es del Señor o si no es del Señor. Es delicado el tema y es para la iglesia. Es tan importante como los otros dones, como el de fe, como el de sanidad, como el de lenguas, como el de interpretación de lenguas. Es fundamental el de discernimientos de espíritu, discernimiento de espíritus. Hay otros textos, por ejemplo, en Hebreos, dice el escritor de los Hebreos, cuando habla de los que se alimentan con leche, de los que le falta el alimento sólido. Y allí el escritor de los Hebreos dice que justamente uno de los grandes problemas que tiene el que vive a leche es que no puede discernir las cosas espirituales. Y es un gran problema, porque el que no discierne lo espiritual, uno le puede traer un pan con manteca y cree que está comiendo un asado al horno con papas, y sin embargo está comiendo un poquito de pan y un poquito de manteca y vive a pan y manteca. Dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es decir que lo que el apóstol está diciendo es lo que leímos. La importancia de probar los espíritus y saber si lo que está ocurriendo es de Dios o si tiene relación con los falsos profetas, y si tiene relación con los falsos profetas es diabólico. Viene del trono de las tinieblas, que ya fue destrozado ese trono, fue destruido, vencido por el Señor en la cruz. Pero tiene que haber un discernimiento. Pablo a Timoteo en un momento le dice que tenga cuidado del mismo y de la doctrina. Y le dice que traces bien la palabra de Dios. La importancia de conocer la palabra de Dios a los efectos de poder traer claridad a la iglesia y poder discernir lo espiritual, discernir qué movimiento espiritual es el que hay. Es tan importante esto, tan edificante como el don de fe, como el don de lenguas, como el don de interpretación de lenguas, como el don de sanidad, como el don de sabiduría, como el don de ciencia. ¿Por qué?
porque puede meterse el enemigo y hacer un desastre importante. Ha habido muchos movimientos espirituales que, por ser hasta visiblemente interesante, han hecho desastres en muchas vidas. Voy a terminar de leer algunos textos para redondear lo que quiero decir. Pablo le dice a Timoteo que use bien la palabra de verdad. Y le dice Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Y dice, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Luego me guardo 2 versículos más que los voy a leer al final. Pero con esto que yo les mencioné, Pablo alienta a trazar bien la palabra y se lo dice a Timoteo, que era un pastor, que trace bien la palabra, que tenga cuidado del mismo, de la doctrina. Pablo le dice a los corintios la importancia de tener el don de discernimiento, pero Juan, en la primera de Juan, dice que había que tener cuidado por los falsos profetas, que ni más ni menos que los demonios son los que están detrás de ellos y que lo hacen para confundir al pueblo de Dios. Pero también el apóstol Pablo dice, examinadlo todo y retened lo bueno. En este último versículo lo he escuchado cientos de veces, por no decir miles de veces. Yo escucho todo y retengo lo bueno. Y con esto de que escucho todo, hermano, a más de uno le vendieron gato por liebre. Porque lo escucho todo, dice, y ahí retengo lo bueno. No, esto no importa, viene todo, viene en la bolsa que tiró el barco, viene toda clase de pescado. Después examino. Hay que tener un cuidado, porque es una línea muy finita. Muchos con esto de examinarlo todo y retener lo bueno, o escuchar todo y retengo lo bueno, se les ha escapado algún gato en vez de liebre, porque no lo han sabido discernir. Ha habido muchos movimientos a lo largo de la historia. A mí me ha tocado conocer varios y verlos de cerca, a la distancia, y observarlos. Muchos movimientos que parecían que comenzaban de una manera linda, que es de Dios, con manifestaciones extrañas, diabólicas, y algunos creían que era algo de Dios. Y no tenía nada del Señor. ¿Qué era lo que había ocurrido? Había manifestaciones raras, pero como se quería algo, dijeron, bueno, esto tal vez es del Señor. Y se extendió por años. Hubo un movimiento por el lado de Canadá que se lo llamó el movimiento de Toronto. Duró como 12 años, 15 años, en medio de reuniones como las que podemos tener nosotras, de pronto manifestaciones donde alguien se tiraba al piso y se movía como una víbora.
otro que se tiraba en 4 pies, que daba en 4 patas, perdonen la expresión, y rugía como un león, el león de Judá. Otro que hacía ruidos extremos. Años duró esto. 10 años, 12 años. La gente viajaba a Toronto de todos lados. Los vuelos más concurridos eran a Canadá. ¿Qué ocurría? La ausencia de discernimiento, de espíritu, para darse cuenta que lo que estaba ocurriendo no venía de Dios. Yo lo he mencionado alguna vez a la iglesia, aquellos líderes después de años, algunos de ellos reconocieron que no había sido un mover de Dios. Por eso el discernimiento de espíritu es algo fundamental en la iglesia. No tengo necesidad de ir a un lugar así para examinarlo todo y retener lo bueno, porque de bueno justamente no hubo nada, sino que lo que tengo que tener es el discernimiento de Dios para ni bien algo escucho, ya poder discernir en mi espíritu que eso no viene de Dios. Y alguno puede decir, bueno, pero esto es que debe ocurrir esto en otras organizaciones, en la nuestra no. No, en la nuestra también. Tengo que tener discernimiento de espíritu. Hace muchos años también hubo un mover que fue a nivel, me imagino que global, y hubo un mover de Dios, pero el diablo se metió de tal manera que lo que había comenzado en el espíritu se le dio lugar a la carne, y cuando se le da lugar a la carne, cuando el ser humano pone su mano, pone su tacto, sus huellas digitales, ahí el diablo hace estragos, porque el espíritu se retira y el hombre pone la mano para seguir extendiendo algo que ya el Señor lo estaba retirando, y cuando el hombre pone la mano, hermano, es como si los demonios pusieran la mano. Yo recuerdo haber ido a una reunión determinada en un lugar de los nuestros, no les hablo de otro lugar, y cuando llego, ya el Espíritu me mostraba que había algo que no estaba bien. Y había una persona que pasaba adelante y había uno que oraba por ellos y se caía una vez, y otra vez ponía, y otra vez se caía, y otra vez se caía, y otra vez hasta lo ayudaban. Yo le conté las veces que se cayó, 13 veces. Y el Espíritu me decía, esto no viene de arriba. Y saben, cuando el Espíritu Santo toca una vida, lo he visto muchas veces, a veces el Espíritu Santo toca una vida y algunas veces se caen y otras veces no se caen, pero cuando toca la vida y la persona se levanta transformada, distinta, bendecida, ese fue un toque de Dios. Ese fue un toque de Dios. Esa persona que yo vi caerse 13 veces, las 13 veces se levantó igual, y cuando se fue a su casa estaba exactamente igual que como había ido a esa reunión. ¿Qué es lo que pasó? Ausencia de discernimiento de espíritus. Es importante. Y el discernimiento de espíritu, hermano, se traslada a todo. No es una cuestión de iglesia, no es una cuestión de una reunión eclesiástica. El discernimiento de espíritus se lleva a nuestra casa para poder discernir lo que está pasando. El discernimiento de espíritus se lleva a nuestro trabajo para saber lo que está pasando. El discernimiento de espíritus se lleva a las amistades para discernir lo que está pasando.
En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice el Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este texto es fuertísimo, porque no lo dice cualquier persona, lo está diciendo Jesús. Y le dice el Señor: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Miren todo lo que hacían estas personas. Es que los demonios pueden hacer alguna cosa de este tipo, y lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Hermanos, cada una de las cosas que había hecho Moisés cuando estaba en la tierra de los egipcios, y ellos se asustaban, los brujos de los egipcios, algunas de esas cosas las pudieron imitar, otras no. ¿Qué se necesita? Discernimiento de espíritus, poder discernir. ¿Sabe la cantidad de gente que a veces va detrás de los milagros? No, mire, me voy a tal lugar porque hay milagros. Hay gente que se mueve por los milagros y no alcanzan a discernir qué es lo que ocurre ahí. Por eso cuando alguno dice: lo examino todo y retengo lo bueno. No, yo voy a tal lugar que sé que la cosa no me gusta mucho, pero bueno, tomo lo bueno. ¿Estamos seguros que lo que tomamos de bueno viene del trono de la gracia de Dios? ¿Estamos seguros? Dijo el Señor en Mateo 24, hablando de los últimos tiempos, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Más claro, echémosle agua. Es que entonces vamos a estar cerrados a los dones del Espíritu. De ninguna manera. Pero tiene que haber discernimiento. Porque Dios, claro que equipa a la iglesia, de tal manera la equipa con todos los dones. Y donde hay ausencia de dones, la iglesia le tiene que pedir al Señor: quiero estos dones, Señor. Equipa la iglesia. Y si yo preguntara a quién quisiera tener los dones, determinados dones, algunos elegirían hasta los más visibles. Sin embargo, el de discernimiento de espíritus es uno de los más importantes, porque va a hacer que no nos equivoquemos. Es fundamental. Miren, el famoso Titanic, aquel barco que en principios del siglo 1900 y un poquito más de años se hundió. Fue un barco que lo llamaban como el invencible, como el eterno, como el que nunca iba a tener ningún problema. Era de lujo, era una mole, era impresionante. Sin embargo, aquel barco de lujo se llevó por delante un témpano
de hielo. No lo vio. No pudo ver que estaba ahí. Nadie creía que un témpano lo podía detener. Sin embargo, lo detuvo. Quedó averiado, tardó en hundirse, murió cantidad de gente. Quien manejaba ese barco no lo vio. No lo vio. Es como no ver, no tener discernimiento de espíritus, es como no ver. Ha pasado a lo largo de años que la gente a veces se mueve y no, me voy allá, me voy a Colombia porque el mover de Dios. No, me voy a Toronto porque el mover de Dios. Me voy a Corea porque el mover de Dios. Y andan detrás de corrientes que muchas no vienen del trono de Dios. Y es un gran problema, porque los demonios, a los que a mí no me gusta ni nombrar, y menos a Satanás, hacen estragos porque traen confusión a la gente. Tal confusión que las vidas no son edificadas, que la iglesia no es edificada. Cuando las vidas no son edificadas, la iglesia no es edificada. Es tal el cuidado que tenemos que tener, hermanos, hasta lo que leemos. Hay literaturas que solamente había que ver el título y uno ya podía discernir que no estaban buenas, que no venían del Señor. Y literaturas leídas por miles. La gente hace cola en los lugares, se agotan esos libros en las librerías y pasan los años. Ni 7, ni 10, ni 12 años, y después es como que la venda de la gente cae como diciendo, pero yo leía esto, me entero 10 años después que tenía tantos errores doctrinales. Sí. Y pasaron años. Y la gente se alimentaba de tantos de esos libros. Libros que tenían ausencia de cruz, que no había olor a cruz, que no había olor a la exaltación de la persona de Jesús, sino las exaltaciones personales. Y mientras tanto, arrastraron vidas, familias, congregaciones. Lo que hace que el discernimiento de espíritus sea uno de los fundamentales. Para no chocar contra ningún témpano de hielo, para discernirlo. Así se mueve el Espíritu Santo. De esta manera. Que no tenga que ir a determinado lugar o leer determinada cosa para ver qué puedo sacar de bueno, sino que el Espíritu me pueda discernir. Esto no es bueno. Es fundamental para no errar. En forma individual, en forma familiar, en forma congregacional y la iglesia universal.
Pero esto que dijo Jesús es bíblico. En los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y confundirán a muchos. Y harán muchas señales y muchos milagros. Es fuerte esto, ¿eh? Se sanarán muchos y harán milagros, milagros de multiplicación. Esto, de verdad, seduce. Seduce. Yo recuerdo, ha habido muchos movimientos que a mí en lo personal no me gustaron jamás. Aquellos lugares donde no cerrábamos los ojos, algunos decían cierran los ojos y cae en el lugar como una lluvia de oro. Y la gente ponía las manos y se veía las manos, mirá qué dorada de oro, mirá cómo me brilla de oro. ¿Usted cree que eso era de Dios? Mírelo a la distancia. Yo conocía gente que moría por esos movimientos. Moría por esas reuniones. Quiero ir. Mirá, tremendo. Hermano, el obrar del Espíritu Santo transforma las vidas. No te da el polvito de oro en las manos. Transforma los corazones. Saca vicios. Transforma los corazones. Comienza a ver frutos del Espíritu. Desaparecen los frutos de la carne. Esa es la verdadera transformación del Espíritu Santo. A personas malas las transforma en personas generosas, buenas, abundantes, llenas del Espíritu Santo. El endemoniado gadareno que rompía las cadenas y la gente no podía pasar por ese lugar hasta que se encontró con Jesús y quedó manso como una ovejita. Y cuando los veían los gadarenos, ¿qué pasó acá? Y ese hombre le dijo a Jesús, permíteme que te siga. Y él le dijo, anda con tu familia, que te vean bien, que te vean sanos y da testimonio de mí. Eso es que hay un encuentro con el Señor. Pero a veces llama mucho la atención lo otro. Quiero la prosperidad, quiero que el mover de Dios me prospere. Decía el apóstol, que prospere tu alma. Y cuando prospera tu alma, todo es cambiado. Personas con mal carácter son transformados, son cambiados por el poder del Espíritu Santo. Cuando hay un verdadero discernimiento de espíritus, veo algo y enseguida me doy cuenta de lo que está pasando. Y si no me doy cuenta enseguida, tiene que pasar rápido hasta que me dé cuenta. El discernimiento de espíritus, me doy cuenta que alguien está mintiendo. El discernimiento de espíritus me hace discernir lo que hay en el corazón de esa persona. A veces hay engaño, hay avaricias, hay mentiras. No son los peces de colores. A la gente le apasionan los movimientos de este tipo. Pero tenemos que tener el corazón muy abierto y los ojos abiertos. ¿Vieron cuando a la justicia le tapan los ojos que tienen? La justicia tiene los ojos tapados. Bueno, hermano, la cristiandad tiene que tener los ojos abiertos. No tengo necesidad de leer determinadas cosas que ya no me edifican. Qué poco que se leen determinados libros, ¿no? Pregúntese si alguien va a leer algún libro de Watchman Nee, La liberación del espíritu. ¿Qué se va a leer? No, se van a leer
títulos más rimbombantes. Tenemos que preguntarle a nuestros hermanos que tienen librerías. Pero cuando yo voy a la librería, ellos tienen todo tipo de libros, y hay algunos libros que le digo, estos deben ser los que más se venden. Y sí, son los que más se venden. Y son los libros que hablan de ese éxito personal. No se leen los libros de cruz. No se leen los libros de quebrantamiento. No se leen los libros de búsqueda de Dios. No se leen los libros que nos llevan a humillarnos y a caer a los pies del Señor. Por ahí se leen más los otros libros. Porque es así como va la corriente. ¿Por qué? Yo no sé si es porque la gente no está enseñada o está mal enseñada o nosotros los pastores enseñamos mal. Pero es otra la corriente que uno tiene que buscar. Es otra. Hermano, cuando tengo el discernimiento de espíritus, me va a servir hasta cuando me vienen a tocar el timbre de mi casa. ¿Vieron cuando uno le van a tocar el timbre y viene, pobrecito? Lo digo con bronca en el fondo. Viene y te tocan el timbre y ves y es un nene, pobrecito, que te parte el corazón. Y vos salís con un paquete de fideos, una banana, una manzana, y le das en la bolsita y se lo das porque te conmueve el nene y está bien que lo hagas. Pero más de una vez yo salí a la puerta y caminé media cuadra, y cuando caminé media cuadra vi al papá y a la mamá, chicos de 24, 25 años, él fumando un cigarrillo, la mamá también un cigarrillo, esperando que el nene le lleve la manzana, el fideo y el arroz. Con una tristeza. Mandás al nene a golpear una puerta, pero vaya a decirle que le corte el pasto de su casa y que usted le va a pagar, y te le va a decir no, de ninguna manera. Está bien que le dé el alimento, pero eso llevado a términos espirituales pasa lo mismo. Por no caminar media cuadra y ver en realidad cuál es la verdadera realidad. Yo lo vi, me tocó verlo en distintas organizaciones, pero también lo vi en la mía. No le estoy hablando bien de la mía, en una de las iglesias de la nuestra. Haber ido y haberme encontrado hace muchos años, muchos años, y ver a ver cuántas veces se caía aquella persona. Me tocó verlo, me crucé de brazos, percibí que de Dios tenía poco todo eso. Lo manifesté, porque si hay algo que nunca pude hacer es quedarme callado. Pero como respuesta tuve, es que vos no entendés las cosas del Espíritu. Un hermano en aquel entonces diciendo, siento que tengo fuego en las manos. Me dio tanta pena. Una vida preciosa. ¿Saben por qué fue confundida? Por lo extraordinario. Por lo fuera de serie. Hermano, hermana, sea fiel en lo poquito al Señor. Sea fiel en lo elemental al Señor. Ámelo, búsquelo, ame la cruz. Pídale con sencillez que lo bendiga. Anhele los mejores dones. Pero entre esos dones que usted tiene que anhelar, el don de discernimiento de espíritus es fundamental. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va a guiar lo que está pasando. Muchas veces. Podría contar muchas anécdotas.
que el Señor me ha dicho, hace tal cosa, y haberlo hecho y haberme encontrado con algunas cosas muy, pero muy fuertes, que no vienen al caso ni mencionarlas. Pero termino diciéndote lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado, predica sanamente la doctrina. Cuando hay aquellas extravagancias, hermano, siempre la cruz queda lejísimos. Queda lejos. Y la gente va a ver los espectáculos. Espectáculos que no vienen del trono de Dios. Y finalmente, como también le dijo Pablo a Timoteo, que use bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de Dios es predicar bien el Evangelio, es enseñar bien a la gente, enseñarle que lean las Escrituras, que lean la Biblia, que oren, que busquen al Señor, que amen la cruz, que pongan la otra mejilla, que nos humillemos, que seamos fieles, que seamos leales. ¿Cuántos términos, no? ¿Cuántos términos? Fieles, fieles, fieles. Fieles al Señor, fieles a los hermanos. Esto es la iglesia. Esto es lo que produce el discernimiento de espíritus. ¿Saben? A veces me ha pasado algún hermano o hermana que me venía a decir algo y mientras me venía a decir algo, el Espíritu Santo me decía, cuidado, cuidado, cuidado. Y ese cuidado solamente me llevaba a prestarle atención a otras cosas y terminaba descubriendo otras cosas. Solo porque el Espíritu Santo decía, cuidado. Es discernimiento de espíritus. ¿Se acuerdan? Ya lo he usado con otros ejemplos. Cuando el profeta va a ungir a uno de los hijos de Isaí como futuro rey. Y él lo ve a Abinadab y dice, ¿es este el rey? Y el Señor le dijo, no es este el rey. Lo trajo Eliab, no es este el rey. Sama, no es este el rey. Y cuando vino David, el Espíritu Santo le dijo, úngelo. Dios le dijo, Dios mira el corazón, no mira lo externo. Tengamos mucho cuidado en estos tiempos. Cuidado no quiere decir que estamos cerrados al Espíritu. Cuidado quiere decir podamos discernir cuando algo no es de Dios. Amén. Que Dios los bendiga inmensamente y pidámosle al Señor que nos bendiga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia en este tiempo, que son los últimos tiempos, que son tiempos difíciles, que tu Espíritu Santo